Empezamos la reconstrucción del Real Club Deportivo Español, quinto club de esta temporada en la liga, donde nos ponemos a los mandos, nos hacemos pasar por directores deportivos para ver cómo podemos mejorar o cambiar cosas de la plantilla del Real Club Deportivo Español de cara a la próxima temporada. Un español que ya se ha movido bastante en el mercado, o sea, ya ha hecho bastantes fichajes oficiales inclusive, y que nos tenemos que adaptar a eso que se ha movido. Objetivos principalmente que yo tengo con la plantilla del Español. Yo podría resumirlo en tres. El primero de ellos, tener una plantilla donde los cedidos no tengan tanta importancia. Si el Español ha tenido un problema este año de cara a esa reconstrucción, es que los cedidos han tenido mucho peso. Hay muchos cedidos que son titularísimos, indispensables en la plantilla. Kumbula, Carlos Romero, Kral, Urco González, Roberto Fernández. El Español, de hecho, todos los 9 que tenían plantilla, todos eran cedidos, no tenían ninguno en propiedad. Y creo que es algo que debes cambiar si quieres tener un proyecto sólido a largo plazo. Antes de continuar, gracias al Quinto Grande por esa pedazo de raid con 105 personas. Estamos hablando del Español y hablando de... Bueno, vamos a hacer la reconstrucción del conjunto Perico. Sois todos más que bienvenidos a quedaros para poder hablar por el chat. Con que me sigáis es más que suficiente y participáis en pantalla en el chat, donde veis por ejemplo ahí a Megachin, que ojalá en Cono pudiese ser el portero Megachin, pero en pleno 2025 se nos va a complicar eso. Gracias al Quinto Grande por esa raid. Como decía, primer objetivo, no depender tanto de todos los jugadores cedidos que tiene ahora mismo el Español. Vamos a intentar adquirir jugadores en propiedad que nos puedan acabar sumando en ese sentido. Segundo objetivo para mí, muy claro, es asentar el proyecto en primera división. Sabíamos que el primer año en primera tras la vuelta, ¿vale? Tras el ascenso era de luchar por no bajar. Así fue de hecho hasta la última jornada. Nos lo podíamos ver venir. Pero el proyecto de este año tiene que ser ya buscar consolidarse en primera. No digo luchar por Europa ni acercarse, porque eso me parece muy complicado. Pero sí que tener una plantilla suficientemente óptima con posiciones dobladas para poder estar en primera de la forma más tranquila posible. Gracias a Josué, GFP, por el follow. Gracias, Josué. El primero del día de hoy, además. Y tercer objetivo, que va de la mano con el segundo, el Español en gran parte se ha salvado este año por Joan García. Gente, Joan García en esta reconstrucción no lo podemos tener simplemente por una cuestión de que su traspaso ya es oficial por el Barça. No tiene más. Entonces, si el Español se ha salvado gracias a Joan García, nuestro objetivo es, con todo ese dinero que nos da Joan García, que no es poco, podría ser más, pero no es poco, reconstruir una plantilla que esté a la altura de las necesidades. O sea, aquí hay que invertir todo ese dinero de Joan García en reforzar el resto de las posiciones, porque es verdad que el Español no tiene mucho para poder vender. Gracias a Viera, 1962 por el follow también. Entonces, estos tres objetivos, ¿vale? Utilizar el dinero de la venta de Joan García para mejorar muchas posiciones de la plantilla, intentar tener una plantilla a nivel general que te permita estar asentado en zona media sin sufrir demasiado y consolidar ese proyecto en primera división. Y en tercer lugar, sobre todo, no depender tanto de esos futbolistas cedidos, ¿vale? Que han sido claves para el ascenso, para mantenerse, en primera esta temporada, pero que no puedes ir dependiendo de cedido cada año. ¿Puede estar algún cedido? Sí, pero no 7-8 como ha tenido el Español este año, y ya veréis cómo muchos se tienen que ir porque han estado cedidos, ¿vale? Luego, a todos los que estéis preguntando por el chat, ¿vale? Pablo decía que si la del Celta. Pablo, la del Celta ya está hecha, fue la antepenúltima que hice, si no me equivoco. La tienes en YouTube, ¿vale? Entera para que puedas ver cómo quedó, por si queréis verla. Y luego, Pau, que me decía lo del Valencia. La del Valencia la vamos a ver. No sé si lo voy a hacer de todos los equipos, Pau, de los que me dé tiempo, pero la del Valencia está apuntada para hacerla. O sea, Valencia, Sevilla y Betis serán las próximas 3 seguro, ¿vale? Seguro, así que lo tenéis en YouTube, tenéis el vídeo completo, ¿vale? Por si lo queréis ver ahí en plan ya bien, todo cortado de una para poder verlo, ¿vale? Tenéis ahí Atlético de Madrid, tenéis Real Madrid, tenéis Celta y tenéis Villarreal. Esta del Español es la quinta, ¿vale? Que vamos a tener. Ya he explicado todo esto, nos metemos en materia, habiendo hablado de los objetivos que yo tengo con mi reconstrucción y con lo que yo he hecho basándome en esos objetivos. Lo primero, como siempre, hablar del técnico. Aquí no hay novedad, sigue Manolo González, se lo ha ganado tras salvar al equipo en su vuelta a primera división. 14º en liga, buena posición, es verdad que se salva en la última jornada, es cierto, o sea, es verdad que el equipo sufrió mucho,
pero al final consiguió el objetivo de hacer más de 40 puntos. Creo que para la plantilla que tenían ni tan mal. O sea, creo que en ese sentido lo del Español, la temporada de Liga me parece muy positiva. Es verdad que en Copa cayó en segunda ronda, o sea, la Copa del Español fue terrible. No estaría mal con la plantilla que voy a intentar hacer un mejor papel en Copa. No digo luchar por ganarla o incluso llegar a una semi, pero oye, unos cuartos de Copa, algo que al equipo o a la afición le dé motivo para luchar y soñar, no estaría mal. No puedes caer tan pronto y de hecho por eso vamos a hacer una plantilla con posiciones dobladas para en la Copa poder sacar gente de la unidad B que pueda aportar más de lo que ha hecho el Español este año, que la unidad B creo que se ha quedado muy flojita. En fin, bueno, sabéis que Manolo González es español, 46 años, es un entrenador relativamente joven, sin demasiada experiencia en la élite. De hecho, su último equipo era el Español B y pasó al primer equipo, ¿no? En mitad de temporada para conseguir el ascenso. Formación preferida 4-2-3-1, intercambiable con un 4-3-3, depende un poco de la altura de los centrocampistas. De hecho, yo lo he planteado más en un 4-3-3, pero que podía ser un 4-2-3-1 también, ¿vale? Y luego el palmarés, a nivel de títulos, no hay mucho que comentar, porque es un entrenador pues de perfil más bajo en su carrera, pero creo que ese ascenso a primera con el Español hace 2 temporadas y la salvación en primera la última temporada, creo que es un palmarés más que suficiente para entender que el bueno de Manolo González es el entrenador perfecto e indicado para estar a los mandos del conjunto Perico esta próxima temporada una vez más. Antes de empezar a la típica plantilla donde vemos a todos los jugadores, quiero hablar un poco de estos perfiles. Lo digo por si hay algún aficionado Perico que pueda acabar viendo esto, o hay alguien que se pregunte sobre estos jugadores por el chat. También los quiero mencionar porque varios de ellos van a ser importantes, o al menos van a estar en plantilla y se va a contar con ellos, aunque de diferentes formas. ¿A qué me refiero? Se quedan en el primer equipo esos 3 jugadores que tenéis a la izquierda. Ángel Fortuño, portero del B. Yo ya cuento con él como ficha del primer equipo. Hugo Pérez, reciente fichaje de este verano, proveniente de la cantera del Villarreal. Y Marcos Fernández, también fichaje de este verano, proveniente de la cantera del Betis. Hugo Pérez y Marcos Fernández se han fichado ya, son oficiales. De hecho, tienen ficha del primer equipo y yo me los quedo para que formen parte del mismo, ¿vale? Son fichajes que ya se han hecho. Acababan contrato, vienen libres. Y cuento con ellos, además de subir al primer equipo a Ángel Fortuño. Y luego, se quedan con ficha del filial, que alguna vez puede que suben para el primer equipo, ¿vale? De hecho, varios de estos ya han tenido minutos esta temporada con el primer equipo, y por eso los menciono, por si hay alguien que me dice, oye, yo recuerdo que Justin Smith jugó en los partidos de titular. Efectivamente. Gente, yo lo dejo con ficha del B. Yo no los he metido en mi reconstrucción como parte del primer equipo, pero que sepáis que están ahí. Por eso los menciono, ¿vale? Tanto a Justin Smith, como a Rafael Bauza, como a Alex Almansa, como Omar Sadik. No Omar Sadik, ¿eh? No nos confundamos. Omar Sadik, que es el delantero del Español B, ¿vale? Están ahí los 4 por si queréis contar con ellos. O sea, Justin Smith, Rafael Bauza son centrocampistas, Alex Almansa extremo, Omar Sadik delantero. Para que lo sepáis, se quedan con ficha del B. Por eso no los meto en mi reconstrucción. Están en el B, que sé que subirlos al primer equipo se puede hacer, ¿vale? Pero a priori no los voy a meter en la reconstrucción. Sí que a los 3 que tenéis a la izquierda, para que lo sepáis. Mencionados de estos jugadores, hablemos de la plantilla. Esta dinámica que os gustó bastante desde que lo hicimos el primer día, donde vemos toda la plantilla con la que cuenta el Real Club Deportivo Español actualmente. Aquí entran jugadores que ya se han vendido, como desgraciadamente es el primero que tenéis en pantalla. Jugadores que acaban contrato y que se van a ir, jugadores que vuelven de cesión pero que pertenecen al Español, que hay unos cuantos, por eso los veis con otra camiseta, porque han estado cedidos en diferentes equipos esta temporada. Jugadores que estaban cedidos en el Español y que ya se van, que por desgracia también hay muchos. Hay un poco de todo, ¿vale? Hay un poco de todo, así que básicamente partimos de la base de que con estos 28 jugadores hay que hacer algo. Algunos ya se han hecho cosas, otros no, y tengo que decidir yo. Así que en base a eso ya vamos nombre por nombre, decidiendo si se queda Tic, si se va Cruz, y los que se vayan decidir cómo se van, evidentemente, ¿vale? Porque no es lo mismo un traspaso que se vaya porque acaba contrato, ¿vale? Especificaremos cómo es cada caso. El primero, y muy sencillo porque ya se ha hecho, es el de Joan García. Aquí yo no voy a opinar nada, es venta, ¿vale? Y de hecho es la operación de donde sacamos pasta, vamos a ser sinceros, para poder reconstruir el equipo. Ya lo he dicho antes en una de las claves que era, con la venta de Joan García,
poder reincorporar piezas que mejoren el resto de las posiciones, que creo que el Español lo necesita. Así que bueno, lo de Joan García, quiera ya o no, ya se ha hecho oficial. Son 25 millones que ha pagado el Barça tras efectuar esa cláusula de rescisión. Por lo tanto, es lo que hay. Vendemos a Joan García. A partir de aquí, Fernando Pacheco. Fernando Pacheco, portero suplente del Español, no ha jugado nada esa temporada, es claramente relegado a un segundo puesto. Portero, eso sí, con bastante buen cartel, porque en su mejor momento en el Alavés fue un porterazo impresionante, se rumoreó incluso para la selección española en su día. Ya no está a ese nivel, aún así yo creo que es un portero que tiene cartel en segunda división, y como le queda un año de contrato, gente, no sé si estáis de acuerdo o no, pero yo, al bueno de Fernando Pacheco, mítico portero aquí en la Liga Española, yo también le doy puerta. Cambio la portería al 100% del Español de cara a la próxima temporada, y creo que luego vais a entender el porqué. El Español ya ha hecho un fichaje oficial bajo palos, los que estéis medianamente enterados ya lo sabéis, que el Español ya ha fichado un portero como relevo de Joan García, es un portero veterano, y a mí el juntar a ese portero veterano, que es Dimitrovic, junto con Fernando Pacheco, me parece poco interesante. Me parecen dos porteros ya de edad avanzada, que sí te pueden dar un buen nivel este año, pero a largo plazo, ¿qué? Entonces a mí el como Joan García Pacheco me gustaba, portero joven más portero veterano, yo es lo que voy a hacer de nuevo con el Español de cara a la próxima temporada. Por eso yo os he dicho antes que me quedo a Ángel Fortuño, del cual se hablan maravillas de él en la cantera del Español, y para mí la unión va un poco por ese estilo. Yo teniendo a Fortuño, gente, Pacheco me sobra en este caso por aquí un poco, así que yo me voy a quedar con Dimitrovic, que ya lo han fichado, luego hablaré de él, y también con Fortuño como segundo portero. Pacheco, a día de hoy, no me termina de aportar demasiado. Vamos ya a los centrales, donde hay bastantes y va a haber también bastantes cambios. Porque tenemos a Sergi Gómez, este muy sencillo. Antes quiero agradecer al bueno de Mazo Yalorroso 97 por el follow, muchísimas gracias. Y ojo, nos dice aquí, no sé italiano, entiendo que eso es italiano, pero entiendo que habla de algo de comprar a Kumbula, sin yo saber italiano, entiendo. Luego hablamos, Mazzo Yalo Rosso de Kumbula. Luego hablaremos. Dice por aquí Pacheco, encima de los jugadores que más cobra de la plantilla. Por eso es más su lógica su salida, ya que no es titular. Pues más motivo encima, Raulín. Bueno, Sergi Gómez, sencillo. Es verdad que es uno de los capitanes del equipo, sí, pero termina contrato y ya se ha dicho que va a salir del equipo. Cuando ha jugado este año, la verdad es que lo ha hecho muy mal. Creo que es un jugador que claramente ya no tiene nivel para primera división. Sí que es un central que ha tenido muchas temporadas en la Liga, en el Sevilla, en el propio Español. Ha sido un jugador muy importante. Pero a día de hoy Sergi Gómez ya, no sé, creo que ya poquito más tiene que aportar, sinceramente. Así que yo creo que ya a Sergi Gómez le damos puerta. De hecho, en la vida real también va a ser así, no va a continuar. Así que termina contrato el bueno de Sergi Gómez. Kumbula, bueno, Kumbula es fácil porque finaliza cesión, ¿vale? Kumbula de momento no nos lo podemos quedar. Es verdad que en la vida real el Español está negociando por él. Está negociando por él y por su fichaje porque ha hecho una gran temporada. Pero de momento, gente, finaliza con cesión. Así que tenemos que ponerlo en marcha. Luego, Fernando Calero. Quizá también polémico. Pero yo vendo a Fernando Calero. Sí que es verdad que he dudado bastante con Fernando Calero. Porque es un jugador que ha sido parte de la rotación. Es un jugador que ha jugado de central, ha jugado de mediocentro. Ha sido un poco como relevo, tanto para esa posición de pivote como para hacer tercer central a veces. Entonces es verdad que he dudado bastante con su figura. El tema es que el Español ya ha fichado un central que con su fichaje él y Calero juntos tampoco me terminan de encajar demasiado. Así que por eso Fernando Calero, gente, finalmente he puesto venta. Además es un jugador que tiene nivel primera división, o si no, de segunda división de los mejores equipos, o sea, un central con cartel. El Español pagó 8 millones por él en su momento, o sea, se dejó ahí buena pasta, pero es verdad que fue hace años, o sea, creo que es un jugador que ya está claramente amortizado tanto económica como deportivamente. Y está igual que Pacheco, le queda un año de contrato, aunque creo que Calero sigue siendo un jugador muy visible en primera división. Pues bueno, creo que
Oye, por un equipo que nos pague un mínimo de... Es que con 1 millón de euros mínimamente, yo lo dejaría salir. Creo que sería una buena venta para lo que podemos traer. Y gente, ya no depender de Fernando Calero. Alguien se tiene que quedar, así que hombre, al bueno de el Lele Cabrera vamos a mantenerlo. Es verdad que la primera vuelta no fue muy buena, la segunda sí que mejoró bastante. También central ya veterano, estamos hablando de 34 años si no me equivoco, pero sigue rindiendo un buen nivel en primera división, titular indiscutible también esta temporada. Otro central que fue una inversión potente en su momento de 10 millones de euros si no me equivoco. O sea, el Español es un equipo que se ha gastado pasta, la verdad, en fichar centrales, pero a día de hoy, por muy veterano que sea, creo que con el nivel que viene dando, creo que sinceramente se tiene que quedar. Dice por aquí en Mazzo que... o sea, que es italiano, entiendo, sono, o sea, que soy italiano. Y entre Barcelona y Español, él prefiere el Español, ¿no? El conjunto Perico. Pues bueno, mazo, bien, porque del Barça ya hay muchísima gente, el Español no hay tanta, en Barcelona y en Cataluña principalmente. Así que está bien apoyar ahí al conjunto Perico en este caso. Así que entiendo que te gustará. No sé si entiendes el español bien o no. Yo italiano no sé, lo siento, pero bueno, si entiendes mínimamente, puedes entender, aunque sea visualmente, lo que estamos haciendo, ¿vale? Yo diría. Así que muchas gracias y bienvenido. Bueno, gente, me quedo con Leandro Cabrera. Luego, Pablo Ramón. A ver, lo de Pablo Ramón fue un fichaje del pasado mercado de invierno, proveniente de la cantera del Madrid, rarísimo, una apuesta muy extraña, porque tampoco el Madrid ya contaba con él en la cantera. No sé, lo de Pablo Ramón, gente, ha sido una operación muy extraña. Vaya librón de italiano, sin decir nada de italiano, ¿sabes? Increíble. Gente, Pablo Ramón, a ver, es que no lo he seguido, o sea, es que no sé su nivel, no lo conozco. Yo he tenido un poco de sentido común y entre tanto central que ha venido y que a ese chico no lo hemos visto y que tendrá que jugar, entiendo que en algún momento, pues oye, yo lo cedí a segunda división a ver si tiene hueco, ¿vale? En algún equipo. Y ya estaría, ¿vale? Yo es que entiendo que Pablo Ramón, no sé. Es que no sé en qué puede aportarme Pablo Ramón a día de hoy en el español. Es que ni lo hemos visto. Es que llegó, no jugó. Creo que también tuvo problemas físicos y demás. No sé, gente. Si alguien lo ha visto más en el fútbol formativo, en clave Real Madrid, a lo mejor puedo opinar muy bien de él. Yo es que ahora mismo lo tengo muy poco ubicado respecto a su nivel real. En el español no lo hemos visto. Creo que lo coherente, gente, sería una cesión. No sé si me lo compráis. Como veis, la mayoría de los centrales se van. Solo se queda Lele Cabrera. Eso implica que luego los centrales vamos a tener que fichar y bastante. Pero creo que es coherente. Es coherente. Vamos a los laterales derechos, donde por ahí he puesto a Tejero, porque realmente Tejero vino ya el año pasado como lateral. Aunque ha jugado de todo menos de lateral en el español, ha jugado de medio derecho, ha jugado incluso de interior como centrocampista la mayoría de los partidos. Con Álvaro Tejero es otro jugador con el que he dudado bastante. Le queda también un año de contrato. Vino libre el año pasado procedente del Eibar, donde lo hizo muy bien en segunda división. A mí es un jugador que no me ha encantado en primera, sinceramente. No me ha encantado. Pero creo que para completar plantilla, gente, me voy a quedar con él. Me parece un jugador que puede ocupar distintas posiciones, rotación, puede ser útil. Creo que va a sumar poquitos minutos con la competencia que hay, pero a ver, creo que es coherente. Mantenerlo, lleva solamente un año en el equipo. Ya han venido otros, como Fernando Calero, que le queda un año de contrato, pues bueno, no voy a vender a todos los que estén en esa situación. Gente, me quedo con Álvaro Tejero y así directamente me quedo con él. Cosas que no se entienden, David. ¿El qué, Giorgio? El que no se entiende. Que no se entiende de lo que hace el español o de la reconstrucción. ¿A qué te refieres? Álvaro Tejero, por cierto, canterano del Madrid también, ¿no? Si no me equivoco en su día, al igual que Pablo Ramón. Que luego es verdad que se ha quedado algo corto. En segunda sí que lo ha hecho muy bien. En primera, al menos este último año, jugó poquito y tampoco dejó demasiado. Pero bueno, me lo quedo para hacer plantilla. Creo que para completar a veces el centro del campo puede estar bien. No lo veo mucho como lateral, ¿eh? Aquí lo incluyo como lateral, pero no lo termino de ver demasiado como lateral, sinceramente. Luego, Omar El Hilali, el amigo de Raulín, el jugador que siempre que lo mencionamos, siempre hablamos de él, la verdad. No sé por qué siempre me recuerda a Raulín, porque le encanta a Omar El Hilali. Ya lo metí en la reconstrucción del Villarreal, ¿vale? Para los que no lo habéis visto, ya os lo digo, en la reconstrucción del Villarreal yo puse a Omar El Hilali. Y lo que digo siempre, yo la reconstrucción del Villarreal la hago pensando en el Villarreal. Esta es del Español.
y la voy a hacer pensando en el Español. Y hombre, pensando en el Español, vamos, no hay ni que debatir, Nekomar Elilani se tiene que quedar por lo civil o por lo criminal, al no ser que paguen su cláusula y ya, pues es lo que hay, ¿vale? O sea, sinceramente, si te pagan los 15 millones de la cláusula, gente, pues lo tendrás que vender y buscas un reemplazo. Pero como a priori tampoco ha habido ningún rumor fuerte de que esto vaya a pasar, pues gente, me quedo con Omar El Hilali, que siga siendo mi lateral derecho indiscutible, uno de los mejores jugadores sin duda de la plantilla del Español, y evidentemente contamos con él, también con un jugador con mucho futuro. Estaría bien que el Español lo renovase, porque esa cláusula de 15 millones me parece bajita y jugosa para algún equipo como el Villarreal, donde lo puse yo mismamente, ¿vale? Pero a priori me quedo con él. Y luego, Rubén Sánchez, uno de esos jugadores de los que llega cedido, viene del Granada porque realmente ha estado cedido este último año, ¿vale? En el conjunto nazarí. Ya sabéis que yo, bueno, pues soy de Granada, o sea, yo a Rubén Sánchez lo he visto bastante. Y yo os puedo decir que, para mí, se queda en la primera plantilla del Español. No sé en la vida real si va a pasar esto o no. No sé si es la decisión finalmente que va a tomar el equipo y si a Manolo González le va a convencer Rubén Sánchez. Pero a mí, como es el lateral derecho distinto a Omar El Hilali, Omar El Hilali es un perfil mucho más defensivo, mucho más para poder seguir jugando en línea de 3, que ahí el Español lo hace muchísimo, ¿no? Que a su lateral se queda más bajo como es Omar El Hilali, y el lateral izquierdo, que solía ser Carlos Romero, estiraba mucho más por izquierda. Creo que si queremos cambiar un poco los papeles, o sea, que el lateral derecho también pueda subir mucho la banda, ahí Rubén Sánchez en ese perfil me encaja. Ha hecho un buen año con el Granada, tampoco es sobresaliente, pero yo creo que le da para primera división y para hacer ese relevo en el lateral derecho. Es verdad que también está Tejero, que también me he quedado con él. Quizá muchos estáis pensando, oye David, son 3 laterales derechos. Sí, pero Tejero puede ocuparte en muchas posiciones también en el centro del campo. Así que yo personalmente me quedo a los 3. Luego, Brian Oliván. Fácil y sencillo. Brian Oliván es que directamente ya se sabe que se va, termina contrato. Es un jugador que prácticamente no ha jugado. De hecho, la segunda vuelta ha estado semi apartado a nivel competitivo del equipo. No tienen para mí mucho que aportar ya. Se le está rumoreando con el Sevilla a Brian Oliván, lo cual me parece terrible. O sea, habla de la situación del Sevilla, ¿eh? O sea, que Brian Oliván sea el lateral izquierdo que está buscando en el Sevilla, no habla bien del Sevilla. A mí me parece un jugador que en primera división ya lo que tenía que dar lo ha dado también, sinceramente. Así que Brian Oliván, a mí para Sevilla no me encaja, por mucho que esté sonando. Para el Español, sinceramente, tampoco. Y bueno, y yo para mí, marchamos, acaba contrato y ahí está. Y justo al final del Sevilla aparece Manu Mora. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Bienvenido. Así que bueno, Brian Oliván, gente, termina contrato. Carlos Romero. Carlos Romero está también en la misma situación que Kumbula y que muchos otros. Está cedido y finaliza la cesión, pero aunque todavía no es oficial, gente, ya se está hablando de que la cesión va a continuar un año más, y si esa cesión la podemos continuar, yo por supuesto la continúo y pongo que Carlos Romero se queda como cedido, ¿vale? Tened esto en cuenta, Carlos Romero no pertenece al Español, pertenece al Villarreal. Os digo más, yo en mi reconstrucción del Villarreal puse que Carlos Romero se quedaba en el Villarreal. Yo me lo quedaba como suplente de Cardona, Carlos Romero, en mi reconstrucción del Villarreal. Lo que os he dicho antes con Omar El Hilali. Eso lo hice pensando en el Villarreal. Pensando en el Español, que Carlos Romero se quede una temporada más, me parece una magnífica noticia. Ya os he dicho antes que no quiero abusar de los cedidos, como ha abusado el Español de ellos esta temporada, pero a uno que otro, sobre todo que te dé un salto de calidad tan importante como el de Carlos Romero, sí que me parece bien. Y por supuesto Carlos Romero sí que se nos va, sí que se nos queda, y además ha sido un jugador importantísimo. Otro cedido que ha sido hiper importante, que es muy buen jugador, pero que insisto, estaba cedido, pues es muy sencillo. Es Urco González de Zárate, al igual que Kumbula, lo ponemos que se marcha cedido y ya veremos si después se le puede fichar o no. Pero básicamente, gente, pues fin de sesión y ya está. Decía Giorgio, no me refería a un jugador en concreto. Vale, me refería a un jugador en concreto, no a la reconstrucción. O sea, ¿a qué jugador te referías que no entendías, Giorgio? Urco, gente, finalizamos contrato. O sea, finalizamos cesión, perdón. Este, fácil y sencillo porque se va. No tiene más. Paul Lozano.
Paul Lozano este año, ojo, ha acabado siendo importante, de hecho ha acabado siendo titular, la verdad, con bastante asiduidad. De hecho, se ha hecho con la manija del centro del campo, podríamos decir del Español. Yo creo que se va a quedar. Yo creo que se va a quedar y yo cuento con él. Este año ha acabado siendo titular, por lo tanto, contamos con Paul Lozano. A mí es un jugador que me gusta, está bien. Sí que es verdad que creo que en primera división todavía tiene que dar un paso más hacia adelante. O sea, creo que todavía puede incluso mejorar. Es un jugador que ahora mismo está en el límite entre ser un buen jugador de primera o ser un jugador top de segunda. Se mueve un poco todavía para mí en esa línea. Pero en clave español sí que claramente me quedo con él. Luego, José Grajera. A ver, Grajera es un jugador que ha tenido muchas lesiones esta temporada, se ha perdido partidos. Es verdad que fue una apuesta interesante en su momento, ¿vale? Por parte del Español, que lo fichó del Sporting. A mí es un jugador que todavía me queda por verlo en primera división, sinceramente. Pero, pese a esto que estoy diciendo, me lo voy a quedar también como jugador para, bueno, plan B, digamos, como mediocentro suplente. Eso sí, creo que hay que sustituir. O sea, creo que hay que buscar un jugador titular mejor que José Grajera. O sea, lo que ha sido Urco, básicamente, en esta segunda vuelta. Yo creo que, sinceramente, gente, que hay que buscar ese perfil. Porque a mí, Grajera titular, a mí se me quedaría a día de hoy cortito todavía. O sea, puede ser un jugador que sea interesante, me lo quedo, es joven. Pero yo buscaría una opción mejor, de hecho la he buscado y luego la veréis. Pero bueno, al menos en plantilla me lo quedo. Luego, Álvaro Aguado, siguiendo con los centrocampistas. Bueno, Álvaro Aguado para mí también bastante sencillo. Acaba contrato y yo le doy puerta. A mí es un jugador que me ha decepcionado bastante, porque a mí en su día en el Valladolid me parecía un jugador interesante, me gustaba mucho. Yo de hecho para el Granada en su momento lo pedí, me parecía un jugador que podía encajar realmente bien. Y la verdad es que el Español para mí ha pasado sin pena ni gloria. Este último año también lesiones, este máster deportivo también ha tenido algún problema si no me equivoco. En fin, acaba contrato y creo que lo mejor es que se desvincule, que busque su camino a día de hoy en segunda división, porque en primera no lo veo. Y yo creo que en este Español ya no tiene hueco. Creo que hay que reforzar el centro del campo con otros perfiles, ¿vale? Y Álvaro Aguado ya para mí en este Español no tiene sitio. Alex Kral, desgraciadamente, como muchos otros, acaba su cesión y de momento no se habla de que la cesión pueda continuar, ¿vale? Es que, gente, la única cesión que se habla que puede continuar es la de Carlos Romero. Por eso a Carlos Romero le ponemos tic, porque va a continuar cedido, pero los Kumbula, Urco, Kral, no parece que así pueda ser. Así que, gente, desgraciadamente para nosotros, también finaliza cesión. Es verdad que ha perdido un poco el puesto en el tramo final de temporada, pero creo que ha sido un jugador bastante útil, sobre todo en la primera vuelta. Yo por mí me lo quedaría. Pero finaliza cesión, así que de momento le ponemos cruz y luego ya vemos si lo queremos fichar o si no. Edu Expósito, para mí Edu Expósito muy sencillo. Su segunda vuelta es muy pero que muy buena. Me encanta este futbolista. Es verdad que ha tenido problemas de lesiones, que insisto, la primera vuelta apenas jugó, pero en cuanto se ha recuperado y ha obtenido su nivel, ha sido un jugador imprescindible dentro del once titular, jugando como media punta, incluso a veces más atrasado. Creo que Edu Expósito es un jugador que tiene que continuar. Dudo que tenga una oferta para sacarlo del Español, porque no es un jugador ya tan joven, creo que son 28 años. Y ha hecho una buena temporada, pero solamente el tramo final. Así que no creo que sea un jugador tan apetecible para el mercado. Yo creo que se quedará casi seguro. Y por supuesto también contamos con él como una de las piezas importantes del equipo. Luego, Javier Hernández. Javier Hernández es un chico que ha estado cedido en el Huesca esta temporada, en segunda división, y ha jugado bastante. Hay que decir que Javier Hernández ha jugado bastante, como media punta o como extremo izquierdo, ¿vale? Puede jugar este chico. Nació en el 2004, o sea, tiene 21 años, sigue siendo bastante joven. Yo he dudado bastante con lo de Javier Hernández. Me parece que puede ser un jugador quizás útil, pero como tampoco lo he visto tanto y creo que el Español puede hacer otras cosas, gente, yo he puesto que se marcha cedido. No lo vendería porque es eso, me parece un jugador que sigue siendo útil, la verdad. Y con futuro, tiene ficha del primer equipo ya, según tengo entendido. Pero yo lo voy a dejar que cedido, ¿vale? Al igual que Pablo Ramón, son dos jugadores que creo que en el primer equipo del Español van a jugarte más bien poquito. Necesitamos verlos más en perfiles de segunda división. Javier Hernández ya lo hemos visto en segunda, en un buen Huesca. Pero creo que podría repetir una cesión de un estilo similar que al futbolista le venga mejor. Creo que en el primer equipo del Español, Javier Hernández, a día de hoy al menos, jugaría poquito, ¿vale? De media punta o de extremo izquierdo, creo que hay cosas mejores.
Así que, gente, yo a Javi Hernández lo cedo. No sé si el español en la vida real qué va a hacer, porque a lo mejor se lo quedan, porque me parece un perfil interesante. Jofre Carreras, ¿no? Bueno, yo a Jofre me lo quedo. Sí que es verdad que es un jugador que creo que a mí me gusta menos que a la mayoría. Es un jugador que parece muchas veces indiscutible. Y es verdad que empezó bien la temporada, pero su segunda vuelta me parece bastante mala, de hecho. O sea, es un futbolista que a mí no es que me entusiasme, pero entiendo que es uno de los jugadores de referencia del ataque del equipo. No creo que tenga ninguna oferta que sea satisfactoria para el español. Bueno, si llegase una buena oferta por él para venderlo, pues se le podría vender, pero no creo que ocurra, así que a priori nos quedamos con él. Al igual que me quedo con su competencia esta temporada, con Antonio Roca. Antonio Roca ha tenido ficha del B, yo creo que ya, bueno, ha estado toda la temporada con el primer equipo. De hecho, él y Jofre se han jugado un puesto en banda derecha. A veces ha sido titular Jofre, a veces ha sido titular Roca. Bueno, pues creo que ese intercambio y esa pelea del puesto entre los dos, creo que puede seguir manteniéndose. Creo que esa banda derecha del español la tiene bien cubierta con estos dos perfiles. Y yo a día de hoy los sigo manteniendo. Además, me parece también lo más realista mantener a los dos. Dudo que ahí el español pueda fichar algo que dé un salto de calidad real. Así que personalmente me quedo con los dos. Luego, Javi Puado. Bueno, Javi Puado hace un mes, ¿no? Muchos diríamos que seguramente su camino estaba lejos de continuar en el conjunto perico. Es verdad que su renovación todavía no es oficial. Está por ver qué pasa, pero entendemos que va a renovar. Y para mí sería la gran noticia, ¿no? Además, en un año donde se va Joan García, mantener a Javi Puado a nivel institucional y deportivo me parece fundamental. Así que yo me quedo con Javi Puado como uno de los capitanes de la plantilla. De hecho, no sé si es el primer capitán, creo que sí, ¿no? Más si se marcha Sergi Gómez. Así que me quedo con Javi Puado, evidentemente, también. Y pieza fundamental del equipo. Insisto, simplemente hay que renovarlo, que yo entiendo que se va a hacer. Luego, Pere Milla. A mí Pere Milla es un jugador que no me entusiasma, la verdad. Tiene ese último partido donde sale del banquillo y lo hace muy bien. Clave en esa salvación, ¿vale? En el último encuentro, pero es un jugador que ha tenido momentos residuales con la plantilla. A mí es un jugador que ya a día de hoy no me aporta demasiado. Y, gente, yo a Pere Milla, ahora sí, perdón, le daba puerta. Yo a Pere Milla le daba puerta, me parece un jugador que tampoco me aporta demasiado, ya veterano. Ojo una vuelta al Elche, porque a lo mejor ahora que el Elche ha ascendido a primera, lo quieren de vuelta donde ahí fue un jugador muy importante. ¿Por qué no? Podría ser una opción. Lo mismo que he dicho por Calero, jugador que sigue teniendo perfil interesante en primera división o en los mejores equipos de segunda, que por 1 milloncito de euros no nos pondríamos muy exquisitos, lo podemos vender fácil, ¿vale? A Pere Milla, así que para mí sería otra de las ventas. Luego, Kenneth Soler, ese chico sinceramente lo tengo cero ubicado. Yo he visto la plantilla del español, he visto todos los nombres y he visto que ese chico volvía de cesión del Murcia, donde apenas ha jugado. Le queda un año de contrato, tiene ya 24 años. Gente, no lo voy a poner ni en venta porque es que creo que no lo puedes ni vender. Voy a poner que se va libre y ya. Ya sabéis que lo de libre lo he utilizado en otras reconstrucciones con jugadores que no son vendibles porque no tienen mercado, son futbolistas que prácticamente no vas a poder sacar y que mejor que tenerlo cedido por ahí que no sirva para nada o que se quede en plantilla sin aportar, que lo mejor para todas las partes sea dejarlo marchar libre, rescindiendo contrato, aunque tú no ganes nada de dinero por él, pero es que me parece imposible, y que él pueda negociar libremente con el club que quiera. Como creo que lo sería lo mejor para todas las partes, como ya he hecho con otros futbolistas, pues yo con Kenneth Soler hago lo mismo y lo dejo marchar libre porque es un jugador que a día de hoy no tiene hueco en el conjunto perico. Luego los tres siguientes, gente, son muy fáciles. Matiz con Roberto, porque ya sabéis que de Roberto hay nueva información. Roberto ya se ha fichado por parte del español, es oficial. Luego hablaremos de él tranquilamente. Pero bueno, aquí de base voy a poner que se marcha, ¿vale? Aquí de marcha voy a poner que se va porque, bueno, estaba cedido y finaliza la cesión. Y se va a quedar en el equipo no como cedido, sino como fichado ya de forma oficial y que va a pertenecer al español en multipropiedad con el Braga. O sea, luego hablaremos de lo que es su fichaje, pero bueno, a priori, como tal, la cesión termina, al igual que la de Jovelit y al igual que la de Chedira, ¿vale? Lo he comentado antes, el español tenía muchos jugadores cedidos, de hecho todos sus atacantes eran cedidos, Roberto, Alex Jovelit y Chedira. Los tres se tienen que marchar por finalizar esa cesión, así que fácil.
Y ya por último, Gastón Valles, que es otro chico de la cantera Perica. En su caso ha estado cedido en el Cartagena, donde ha jugado bastante, ha marcado algún golito. Aunque ya sabéis que la temporada del Cartagena en segunda división ha sido muy complicada, ha descendido siendo el colista. Bueno, ahí Gastón Valles ha sido más o menos importante, pero gente, a sus 24 años, nivel para la plantilla del Español no tiene. Tampoco me parece un perfil hiper revalorizable, es otro de los que yo vendería. No sé ni si se puede sacar ni 1 millón por él, quizás hasta menos, medio millón, no sé. Pero es que es lo que digo, yo prefiero vender a un jugador y que él haga su carrera libremente antes que tenerlo en un equipo donde sé que no va a aportar. Así que bueno, Gastón Valles, otro de los que estaba cedido por ahí, que a día de hoy en la plantilla del Español no tiene hueco. Así que gente, así como lo veis plasmado en pantalla, se queda el equipo respecto a lo que había el año pasado. Como veis, la mayoría de los nombres no siguen. De hecho, están Cabrera, Tejero, Oman Elinali, Rubén Sánchez, que realmente no llega a ser ni un jugador que estaba el año pasado, pero bueno, viene de cesión, ok. Carlos Romero también lo podemos contar, ¿vale? Van 5, Paul Lozano 6, Grajera 7, Edu Esposito 8, Jofre 9, Antonio Roca 11 y Javi Puado 12. De estos 28 jugadores se quedan solamente 12. El resto salen por diferentes motivos. Y luego, ventas con las que sacar dinero, nos dicen Raulín que son 5. Bueno, esas ventas las podéis ver mejor sobreimpresionadas en pantalla a continuación. Ahí lo tenéis, ¿vale? Esto es como el balance general de todas esas ventas. Bueno, Sergi Gómez, Brian Oliván, Álvaro Aguado y Kenneth Soler son bajas, pero que no se suma pasta con ellas porque acaban contrato o se van libres, ¿vale? No tiene más. Luego Pablo Ramón y Javier Hernández los siguen en plantilla, pero se van cedidos, ¿vale? Así que también lo pongo aquí como en bajas. Y luego las ventas. A ver, la importante es la de Joan García, que es la con la que sumamos dinero para poder fichar. Las otras son ventas, pues que bueno, que he puesto porque yo creo que hay mejores opciones y porque bueno, mejor rascar 1 milloncito que jugadores que a mí no me terminan de ver demasiado, pero veis que son ventas pues de medio millón, 1 millón de euros. He puesto por 1 millón a los que creo que pueden tener cartel todavía en primera, medio millón los que en primera dudo que tengan una oferta y serían a segunda como mucho. Y ya está, ¿vale? En total 28 millones. Podría ser millón arriba, millón abajo. A lo mejor Peremilla son 2 en vez de 1. A lo mejor por Pacheco ni te dan nada y por Gastón Valles tampoco. A saber, ¿vale? Aproximadamente, gente, 28 millones. Entiendo que no hace falta ni explicar que yo de presupuesto para el Español no me he gastado más que lo que vende. ¿A qué me refiero? De que si las ventas son 28 millones, yo no me voy a gastar 35. No creo que el Español a día de hoy esté en la situación de poder gastar mucho más de por lo que ha vendido. Así que, poniéndome a mí yo en la piel del Español, si las ventas son 28 millones, el ejercicio de reconstrucción que yo he hecho se basa en 28 millones. ¿Se entiende, no? Fácil y sencillo. Ese es el dinero que hay para fichar como máximo. ¿Vale? Así que empezamos ya con la parte que más suele gustar, que es el tema de los fichajes. Aunque en clave español hay varios que están ya hechos. El primero, el tema de la portería. No hay que explicar mucho más. El portero del Español la próxima temporada va a ser Marco Dimitrovic. Portero que llega procedente del Club Deportivo Leganés, ¿vale? Valor de mercado 0,8 millones, o sea, no llega ni al millón de valor de mercado, pero a ver, es un portero que está bien para primera, o sea, el valor creo que es muy bajo para la realidad del futbolista. Acababa contrato, así que por eso llega libre. Serbio, 33 años, o sea, es un portero ya veterano, 1,90 prácticamente de altura. Dice yo por aquí, porterazo. Yo creo que ha hecho una buena campaña en el conjunto pepinero, quizás de más a menos, pero bueno, creo que todos sabemos que Dimitrovic es un portero de nivel primera división. De hecho, hay un vídeo en el canal analizando su fichaje por el Español, donde sí que yo comenté que yo me esperaba otro tipo de portero. Yo me esperaba que apostasen por un perfil Leo Román dejándose pasta. Ahora bien, y esto sí que hay que decirlo, si tú fichas a Dimitrovic, ya lo dije en el vídeo hablando de su fichaje, es para poder reforzarte en otras posiciones y no gastarte más en la portería. Por lo tanto, yo he sido consecuente con ello. Si no te gastas dinero en portería, yo lo entiendo, me parece bien, pero es para gastar dinero en otras posiciones. Si no, haber fichado un portero, que en mi opinión había perfiles más interesantes. Pero yo compro que Dimitrovic sea el portero titular del Español para gastar dinero en otras posiciones. Así que, bueno, Dimitrovic ya está fichado. Si queréis saber más de mi opinión, tenéis el vídeo. Como también tenéis el vídeo de Miguel Rubio por parte del Granada. Otro que también ya es oficial de que llega, al igual que Dimitrovic lo hace libre.
Yo fui muy crítico con este fichaje porque no entendía que un jugador que en segunda estaba a un nivel pésimo llegase a primera división. Me parece rarísimo, pero bueno, entiendo que es por ser un jugador libre, una oportunidad de mercado. 27 años, que es una edad bastante correcta para no ser una joven promesa a la que darle minutos, pero tampoco un jugador hiper veterano cuando ya tienes centrales más veteranos, ¿no? Bueno, entiendo que en base a eso el fichaje iba un poco por ahí. Como ya es oficial, me lo quedaré. Si no se hubiese hecho oficial este fichaje, pues me hubiese quedado a Calero, seguramente. Y por eso he dicho antes que yo he vendido a Calero, porque para tener a Calero y a Miguel Rubio ambos en plantilla como tercer, cuarto centrales ambos, pues bueno, me he quitado a uno, como Miguel Rubio es el fichaje, por eso he vendido a Calero, ¿vale? Así que bueno, es un fichaje que yo no hubiese hecho, pero ya he hecho, pues tenemos que contar con él, ¿vale? Vamos con los centrales de verdad, que a mí sí que me importan para el Español, porque estáis diciendo, David, te has ventilado a todos los centrales menos a Cabrera, ha llegado el chico del Villarreal B y Miguel Rubio también de Granada, y ya está. David, vas con 3 centrales, de los cuales 2 de ellos no tienen nivel de primera a priori. Tienes que hacer algo. Tranquilos, gente, nos hemos dejado pasta en los centrales para traer a... Hace falta que lo explique. La mejor noticia posible para el Español es que Maras Kumbula, después de una cesión que ha sido impresionante, se pueda mantener en la plantilla, esta vez como fichaje, y de hecho ya consta de que el Español lo está intentando y muy en serio su fichaje. Se ha hablado en los últimos días, se ha tratado la información de que el Español ha ofrecido a la Roma 7 millones por él. La Roma ha dicho que no a esa oferta y que el Español va a intentar subir un poco más, pero tampoco mucho más. La Roma está pidiendo 10 por él. Su valor de mercado son 7,5 según el portal web Transfermarkt, ¿vale? Que lo utilizamos siempre como precio indicativo. Le quedan 2 años de contrato. Albanés, 25 años. Ha hecho una temporada bestial en el Español. Gente, para mí hay que pagar por él. En el Español tiene que intentar el fichaje de Kumbula porque le soluciona todos los problemas defensivos. O sea, se te puede ir Joan García, ok, pero si mantienes en defensa el Omar El Hilali, Kumbula, Cabrera, Carlos Romero, si mantienes esa línea defensiva, el equipo que cambia defensivo va a seguir compitiendo realmente bien. Así que por eso creo que Kumbula sería uno de los fichajes más caros. Creo que de hecho es el más caro que voy a proponer. Y de que gran parte de la venta de Joan García para mí debería de ir en que Kumbula se quedase en el conjunto perico. Dicho eso, elijo otro central más. Un central para mí un poco para rellenar plantilla porque no confío mucho en Miguel Rubio y demás. Y es un central que ya va a la baja, muy veterano. Ha hecho un año horrible, ¿vale? Ha hecho un año horrible, pero creo que tendría sentido y sería coherente. ¿Qué? Dice Raulín, entiendo que para este fichaje merece la pena tirar la casa por la ventana, ¿no? Sí, o sea, lo que va a hacer el Español, Raulín. Sí, ha ofrecido 7 millones, lo han rechazado y se puede subir un poco más, están diciendo. Pues yo estoy de acuerdo con que el Español vaya a hacer esto. Hombre, no vas a pagar 12 millones, no vas a pagar 15 millones. No dejes que te timen. Pero tienes que pagar un precio por lo menos adecuado al valor de mercado, incluso un poquito más. Posiblemente, sí. Dicho eso, por si acaso, otro central que puede venir. Sé que mucha gente me vais a decir, David, ¿pero a dónde vas si este chico ha hecho un año terrible? Lo sé, ha hecho un año terrible, pero creo que en el Español todavía puede aportar algo que en su equipo actual ya no lo está haciendo, que es David López. Hay que entender esta operación como una operación donde todas las partes pueden salir un poco beneficiadas. ¿A qué me refiero? En el Español tiene una plantilla mismo en los centrales que Kumbula si llega y Cabrera está muy bien. Como alguno tenga algún problema, tenga un mínimo resfriado, ya tienes que tirar de Miguel Rubio, o sea, problemas. Yo creo que ahí David López sería un tercer central que también puede jugar de medio centro, un poco como ha hecho Calero. Para mí sería un poco sustituir la figura de Calero con David López. Siendo un central veterano, que sea ya su último año en primera, sus 2 últimos años. Y jugador que el Girona ha jugado más de lo que debería porque su año ha sido terrible. El Girona ha perdido partidos básicamente por él, por errores suyos individuales, tanto en salida de balón como puramente defensivos. O sea, su año es terrible. Creo que el Girona, un proyecto que va encaminado a acercarse a Europa año a año, no puede seguir contando con David López. Pero el Español, donde David López ya fue importante en su día,
pues oye, creo que una vuelta a casa en ese sentido, para un añito, 2 añitos, yo creo que podría estar bien. No le vas a pedir ser un central, un Kaiser como lo era antes, ser imprescindible, no. Ser un central que en la rotación, a mí al menos, gente, me encaja más que Miguel Rubio, no os voy a engañar. Así que por eso me lo quedo. El Girona creo que no pondría muchas dificultades por la venta, vale un millón en el valor de mercado, le queda un año de contrato, si es que sería un fichaje baratísimo, y que creo que el Girona tiene que aspirar a otra cosa. Así que creo que lo podría dejar salir, y por eso mi otro fichaje para la zaga es David López. Siguiente fichaje, no tiene mucho misterio, hemos hablado de él hoy. Ya se ha hecho oficial lo de José Salinas y no voy a repetirme mucho más, ¿vale? Viene a reforzar el lateral izquierdo, otro jugador que acaba contrato también y que por lo tanto todos esos 3 millones de valor de mercado y todo lo demás no influye. Ya se ha hecho oficial, viene a competir con Carlos Romero por el puesto de lateral izquierdo. Así que el de José Salinas ya es oficial, el de Carlos Romero su vuelta es oficioso. En fin, me parece una gran dupla para esa banda izquierda. Así que con José Salinas contamos también, por supuesto. Vamos con los dos más inesperados, gente, de la reconstrucción. Los dos fichajes que realmente le dan un salto de nivel al equipo. Los dos fichajes que hacen que la venta de Joan García y no fichar otro portero de ese nivel tenga sentido. Y para mí es lo que puede hacer el Español en el centro del campo. Me parece la zona más débil. Me parece la zona donde la baja de Urco va a hacer mucho daño. Y donde el Español no tiene nombres a día de hoy que en primera división te den garantías. Por eso yo me he dejado la pasta en el centro del campo con dos jugadores que creo que cambiarían la dimensión del Español a día de hoy. ¿Son fichajes fáciles? No. Pero pagando dinero se podrían hacer y creo que esos clubes los venderían sin problema si pagas bien por ellos. A ver qué tal os parecen. Porque pueden ser inesperados, ya os lo digo. Pero son jugadores de la liga. Y el primero de ellos es la vuelta a casa de Marc Roca. El mediocentro posicional que yo ficharía teniendo en cuenta que Urco se va y que seguramente volver a traer a Urco de vuelta es casi imposible, yo haría una apuesta económica importante porque Marc Roca volviese a casa, volviese de donde salió antes de irse al Bayern de Múnich, y es la vuelta de Marc Roca al Español. Yo creo que el Betis, Marc Roca ha perdido entre comillas el sitio, o creo que si yo fuese el Betis al menos apostaría más por la figura de Sergi Altimira de aquí a un futuro. Marc Roca este año no ha estado especialmente bien, también ha tenido problemas de lesiones, de hecho a día de hoy está lesionado. Sería una apuesta arriesgada, pero importante. Y si Marc Roca está a un buen nivel, sería el mediocentro que el Español le daría ese salto de calidad, yo creo, para no pelear por la salvación, sino estar en una zona media bastante establecida. Dice por aquí Raulín, ¿crees que el Betis va a dejar salir tanto a Cardoso como a Roca? Raulín, yo parto de la base de que Johnny Cardoso es un jugador imprescindible, pero el que lo deja salir porque te paga mucho, no tiene más. Marc Roca es un jugador de rotación por el cual si tú pagas un buen dinero lo dejan salir. El problema de Marc Roca es que no lo vas a sacar por 3 millones. Ese es el problema. El Betis pagó por él 4,5. ¿Hay que pagar bastante por él? Pues yo creo que sí. El tema es que yo lo haría en clave español. Yo lo haría. Y por ese precio también puedes fichar a Urco, puedes fichar a Kral, pero antes de tirar por Kral o por Urco, vosotros no tiraríais por un perfil más como más Roca, más consagrado, que ya sabe lo que es el Español, que viene de ahí. Dice Raulín, yo es que si soy el Betis no lo vendo ya que se ha ido Cardoso. O sea, tú, Raulín, crees que al irse Cardoso el Betis va a quedarse con Marc Roca de titular. Es que yo creo que, Raulín, que al irse Cardoso el Betis va a sacar pasta, pero Marc Roca no es titular. Yo creo que la pareja del Betis es Sergi Altimira Fornals, Raulín. Yo creo que la pareja del Betis es un Sergi Altimira Fornals. Y Marc Roca como jugador muy importante. Sería casi titular en el Betis, evidentemente. Pero me parece un jugador sacable. O sea, Raulín, tú sí... Vale, vamos a poner que tú eres el Betis y yo soy el Español, ¿vale? El Betis pagó por Marc Roca creo que 4,5 millones el pasado verano. Y este año ha tenido una mala temporada en el Betis. Yo te pregunto, Raulín, si yo te pago por Marc Roca lo que tú pagaste por él,
tú siendo el Betis, ¿lo vendes o no? O sea, yo te ofrezco por Marroca lo que tú pagaste por él. ¿Lo vendes o no? Que fuera un 4,5. ¿Tú qué harías siendo el Betis ahí? ¿Lo vendes o no lo vendes? Si tú eres el Betis, ¿eh? Y si alguien se pone desde la posición del Betis, opinad vosotros, ¿qué haríais? Si lo venderéis o no por el precio que pagaste. Yo os pregunto si lo vendéis por los 4,5 que pagasteis por él. Vale, o sea, para ti sobrepagar el traspaso, ¿no, Raulín? O sea, para ti los 4,5 no te valdrían, ¿no? Tú dices que crees que hay que sobrepagarlo un poco, por lo menos. O sea, entiendo que tu respuesta ante eso es no. Vale, Raulín, y yo te pregunto, si pago en vez de 4,5, que es lo que tú pagaste hace un año, pese a que se haya devaluado, si yo te pago 6, Raulín, ¿qué haces ahí ya? Si te lo sobrepago con 6, ¿qué haces? Es pagarte 1,5 millones más de lo que tú pagas por un jugador que ha ido a menos. ¿Tú qué harías ya con 6? Que es ya literalmente su valor de mercado según Transfermarkt. Que también ha bajado en Transfermarkt, por cierto. Pero es lógico, es que se ha perdido partido, no ha estado tan bien. Raulín, con ese sobrepago ya, ¿qué haces? También digo que me puedes decir que no, ¿eh? Y decirme, no, lo sobrepagas muchísimo, si no nada. Me lo puedes decir. Pero sobrepagado un poco con esos 6 millones, ¿tú ya qué haces ahí? ¿Qué opinas? Lo digo por saber a alguien que se ponga desde el otro lado, desde la perspectiva bética. Me parece interesante esto. Quizás por algo más, dice Raulín. O sea, Raulín por 6 no lo vendería. Tendría que pedir más incluso. ¿Vale? Yo en ese caso de Raulín miraría por cuánto vende la Real a Urco. ¿Porque la Real a Urco te lo vende por menos de 6? Yo creo que sí. Yo creo que la Real a Urco te lo vende por menos de 6. Es de Raulín. Ahí ya dependería de cuánto la Real pueda venderme a un jugador para la Real que es suplente. ¿Vale? Ya eso dependería mucho. Aún así yo en mi balance, Raulín, he puesto que sobrepago por Marroca, ¿eh? No he puesto 4,5, que es lo que mucha gente pensaría, que es pagar lo que costó. He puesto más, por si acaso. Ahora, si son tipo 8 millones, pues no pago 8 millones por Marroca a día de hoy ni muerto. O sea, es la realidad. Tampoco voy a perjudicarme a mí mismo siendo el español. Pero haré un esfuerzo, por traerlo. Al igual que haré un esfuerzo por traer, aunque este es más fácil, mirad que centro del campo se nos quedaría tan juguetón con Ramón Terrats al lado de Marroca. Ramón Terrats evidentemente es mucho más fácil, ¿vale? Es mucho más fácil por un sencillo motivo. Marcelino no lo quiere en el Villarreal. El Getafe parece que no va a pagar lo que pide el Villarreal por él. Acaba contrato en un año. Y Ramón Terrats está loco por la música de ir a jugar al Español. Él es perico desde pequeño, es aficionado, de hecho es socio del Español. Gracias a, por cierto, Lego GT por el follow. Dicen que Ramón Terrats dicen que está medio hecho. Es que, como dice el Lego, él quiere ir al Español. Él quiere ir. Sé que es un jugador del Villarreal, sé que lo ha hecho bien en el Getafe. ¿Podría ser un equipo mejor que el Español? Puede ser. Pero es un jugador vendible, más sacable que Marroca inclusive. Así que para mí, ¿te tienes que gastar mucha pasta en Marroca más Ramón Terrats? Sí. Pero para mí la mejoría del Español está en ellos dos. Está en tener ese centro del campo, para mí muy complementario, por cierto. Jugadores de buen trato de balón, pero también con capacidad física de ganar duelos. Lo han demostrado Marroca y Ramón Terrats. Me parece un centro del campo para dar el paso adelante que el equipo necesita. Que para mí es donde el equipo se ha quedado corto este año en muchas ocasiones, hasta que llegó Urco y se recuperó Edu Expósito de la lesión. Pero hasta entonces el equipo ahí fue corto. Y yo lo soluciono con estos dos nombres, para mí. Corto ahí de una tajada. Vamos ya a la parte ofensiva, ¿vale? Vamos ya a la parte ofensiva. Donde mi opción para la banda... A ver, aquí quiero decir varias cosas. Aquí dice Raulín, concuerdo en que son grandes saltos de calidad para la plantilla. Eso sería invertir lo de Joan García para mejorar la plantilla. Como lo que he dicho, Raulín, ese era mi objetivo que he propuesto en la introducción. Y de ahí estos fichajes, es que van en consonancia con eso. Si no me gasto pasta en un gran portero, es para mejorar el resto y hacer fichajes importantes con gente como Marroca, Ramón Terrats,
También os digo, tengo que ser mínimamente consecuente. Y para mejorar lo que hay en las bandas, había pensado en un inicio buscar gente muy consagrada en primera, futbolistas que me diesen un salto de calidad muy bestia, en banda derecha o en banda izquierda. Pero luego he visto la planificación, he sido realista, he dicho, gente, para la banda no puedo buscar un perfil que sea tan titular o un perfil que me dé tantísimas cosas. Entonces he intentado ir por un perfil no tan top, ¿vale? No tan top. E ir por John Morcillo para la banda izquierda. Me parece que encaja un poco con lo que el Español puede buscar y siendo realista con que, oye, pues si tú fichas a Kumbula, a Marc Roca y a Terrats, no puedo irme por un extremo, gente, de 5 millones, de 6 millones, no. Ese dinero ya me lo he gastado en Marc Roca, no me puedo ir a por un extremo top para el Español. Es la realidad. Voy a por un perfil que me puede sumar algo más desde el banquillo, como es John Morcillo, por ejemplo, que ha hecho una buena campaña en el Albacete. Aquí los que siguen la actualidad del Español, muchos sabréis que también está sonando, de hecho lo quiere, creo que el Mallorca también, a Morcillo. Esto es porque ha hecho un buen año en segunda, de hecho creo que han sido 6 goles, 8 asistencias, o al revés, o sea, ha sumado bastantes buenas cifras en contribución. Extremo izquierdo muy puro, en su día en el Athletic Club no le dio el nivel para jugar en primera. Cuando ha estado ya estos años en segunda lo ha hecho mejor. Y este año sí que ha dado ya ese paso con el Albacete a tener un mejor rendimiento. Por aquí decía Lego el nombre de Calatrava, ¿no? Entiendo que te refieres al extremo del Castellón. Sería un muy buen fichaje, Lego, pero es más caro. Es más caro seguramente y otra cosa. El de Calatrava me gustaría mucho, encajaría mucho en el Español. Gracias, por cierto, a... ¿cómo es? VMC / technical por el follow. El de Calatrava me gustaría, Lego, me encajaría muchísimo. El tema es que si no sale Jofre o no sale Antonio Roca, el de Calatrava me parece imposible. Si viene algún club y te paga por Jofre una cifra importante, pues Lego, de cabeza vendo a Jofre y voy a por Alex Calatrava. Pero como dudo que pase y me he quedado con los dos, no he buscado tanto ese perfil, sino he buscado más un jugador de la otra banda, un extremo más clásico, un extremo típico de zurdo, banda izquierda, desborde centro, que el Español va a tener muchos delanteros centros que a balón parado van a ir bien y que los centros laterales los pueden aprovechar. Por eso el perfil de John Morcillo me parece interesante. Acaba su contrato dentro de un año. Por lo tanto, el Albacete, a ver, ha sido un jugador muy importante en el Albacete. No te lo va a vender muy barato. Pero sí que es verdad que no es un jugador que te vale 4 o 5 millones como te pueden valer otros extremos. Creo que el de John Morcillo para complementar la plantilla está bien. Gente, no podemos fichar todo gente titular. Creo que hay un jugador de recambio que te pueda dar más de lo que esté dando Peramilla. Que a mí Peramilla es un jugador que a mí no me aporta demasiado en su rol. Prefiero un perfil John Morcillo, además, 26 años, tiene buena edad, tal. Viene a hacer un gran año, o sea, va en crecimiento a nivel futbolístico. Creo que puede aportar. Encima en la vida real ha sonado, pues oye, 1 más 1 son 2. Y yo también he optado por este fichaje. Sobre todo porque queda un gran fichaje que hacer. Que son en el puesto de 9. Donde no hay mucho de lo que hablar. O sea, Quique García es uno. Viene libre, ya hablamos de él. O sea, es un futbolista que literalmente ya está cerrado, 35 años. Viene a ser ese 9 que te aporte experiencia. Y que además viene a hacer un temporadón bestial en el Deportivo Alavés. O sea, es un fichaje que literalmente encaja muy pero que muy bien. Ya hablamos de él también. Tenéis el vídeo en el canal de YouTube por si queréis ver mi opinión sobre Quique García. Y el que se ha confirmado y se ha hecho oficial en el día de hoy, ese pago de cláusula de Roberto Fernández. Creo que la dupla estaba clara, no tenía que inventarme nada que no hubiese sonado ni que sea impresionante, no. Creo que ese Roberto Fernández y Quique García como nueva dupla, por eso tampoco gente gastó más en un extremo. Es que hay que fichar a Roberto y de hecho ya lo han fichado, no tiene más. Pago de cláusula de 6 millones de euros por el 50% de sus derechos. Yo aquí en la reconstrucción también había hecho la misma operación. Fácil, sencillo, ya te ha rendido la pasada temporada. Me parece una venta buena para el Braga. Para Roberto estar en el Español es una gran noticia. Y por supuesto para el Español tenerlo todavía más. Creo que esa dupla Roberto-Quique García se complementa muy bien como el delantero joven, prometedor, en línea ascendente.
y un delantero como Quique García, que se las sabe todas, veterano, con experiencia y que también sigue a un gran nivel, creo que sería una dupla atacante que competirían por un puesto, pero que también se podrían retroalimentar entre ellos. Entonces, tampoco iba a inventar nada nuevo, ¿vale? Así que Quique García y Roberto, ambos dos ya son oficiales y me quedo con ellos dos. ¿Cómo queda el balance general de fichajes? Ahí tenéis todo el dinero invertido, ¿vale? En los nombres que os he dicho. Más allá de, bueno, pues los Dimitrovic, Miguel Rubio, Salinas, Quique García, que llegan libres, ¿vale? Carlos Romero, que es cedido. La única cesión que he hecho, os lo he dicho antes, el objetivo era no tener 500.000 cedidos, solamente alguno que te cambie la realidad del club. Creo que Carlos Romero te la cambia, creo que sí que es muy útil, pero hasta ahí, no tener 500.000 cedidos, sino poder pagar e invertir en fichajes que te den ese salto de calidad. Como es Kumbula, una pasta, pero creo que hay que hacerlo. Si 7 es poco, pues se sube a 8. Su valor de mercado por lo menos incluso un poco más. Os digo más, lo de Kumbula si se sube a 10, ¿qué es lo que pide la Roma? Creo que la Roma bajará algo, por eso he puesto 8, creo que la Roma no se va a mantener en los 10 que lleva pidiendo desde hace un mes. Creo que algo bajará. Pero insisto, si la Roma no baja y tiene que ser 9, que sea 9. Yo os lo digo. David López 1, que acaba contrato en un año, fácil. Marroca, lo que ha dicho antes Raulín, lo he sobrepagado un poco. El Betis pagó 4,5, he puesto 6 para que sea más convincente. Raulín ha dicho que incluso si él fuese del Betis, incluso le podía parecer poco. Yo creo que por 6 millones es más que sacable. Aún así, al igual que Kumbula, se puede invertir algún millón más en él. Ramón Terraz 3 millones. Está casi hecho y se ve y parece fácil. John Morcillo por 2. Le queda un año de contrato, está en segunda. Yo entiendo que no sería muy difícil de sacar. Y Roberto Fernández ya se ha hecho oficial por 6, o bueno, 6,2, pero tampoco por 200.000 en este caso. No nos vamos a volver locos ni cambiar la realidad. Balance total de venta 26 millones. Quedan 2 millones de margen respecto a las ventas que había hecho. ¿Esos 2 millones para qué son? Lo primero, bueno, hay que pagar a mucha gente que viene libre, que son gratis, entre muchas comillas, porque tienen prima de fichaje y demás, y ya se han hecho oficiales, o sea, ya se han pagado, pero esos 2 millones me los dejo de margen para eso. Y si no, oye, que Marroca no son 6 y son 7, que Kumbula son 9 y no 8, que Morcillo son 3 y no 2, pues esos 2 millones, gente, que dan de margen de cara a que algún fichaje de los que os he dicho se haga un pelín más caro, ¿vale? Por eso quiero dejar un poco de margen de maniobra y no traer un extremo más top que Morcillo o que traer otro central más top que David López. No, intentar adecuarme un poco a la realidad de lo que el club puede gastar con la venta de Joan García. Finalmente ya, gente, se nos queda así la plantilla, por verlo ya más esquematizado en un 11. Podría ser 4-2-3-1, ¿vale? Con Edu Expósito media punta, doble pivote, Marroca Terrats. Ponedlo como queráis, ¿vale? Simplemente ha sido por ponerlo de esta manera y que encaje mejor, pero me vale también un 4-2-3-1, que es lo que más ha jugado Manolo esta temporada. Visto así, ¿cómo veis la plantilla? ¿Veis la mejora? Pese a que evidentemente lo de Joan García es catastrófico, pero por eso había que reforzar el resto. ¿Os encaja sí o no? Dimitrovic bajo palos, con Fortuño como portero suplente. Yo me lo quedo a él antes que a Pacheco a día de hoy. Misma defensa que el año pasado, haciendo un esfuerzo por Kumbula evidente, más la cesión de Carlos Romero. Eso sí, mejor plan B. O sea, David López, Rubén Sánchez, Salinas. Creo que el plan B mejora, que el plan B del Español en defensa era flojito. Si se te lesionaba uno de los 4 que veis en pantalla, problemas. Y creo que ya sí que hay suplentes de más nivel. Evidentemente lo que más cambia, donde veis camisetas que no son pericas, es el centro del campo. Ese Marroca como pivote, porque yo lo de Grajera no lo veo. Con Ramón Terraz y Edu Expósito me parecería top. Ojo, se me queda fuera del 11 Paul Lozano, que también ha hecho un buen año. Oye, tener a Paul Lozano como jugador número 12 me parece que está bastante bien, ¿eh? O sea, me parece que habla de que el centro del campo ha dado un paso hacia adelante. También con Tejero, que puede jugar de extremo, de lateral, también como de interior. Por ahí he puesto también a Tejero como centrocampista. Bueno, encaja en muchos sitios. Luego en bandas, en derecha, Jofre y Antonio Roca, al igual que este año, ahí no cambia nada. En izquierda, por supuesto, sigue Puado como estrella. Y el fichaje de Morcillo, que por eso lo había dicho antes, para tener un jugador ahí distinto. Y luego arriba, pues ya lo que todos sabéis, ¿no? Roberto, Quique García y
No me sale el nombre ahora del chico que ha llegado del Betis. O sea, ahora me sale el nombre. El apellido es Fernández, pero no me sale ahora mismo el nombre. Lo tenía por ahí antes, lo voy a poner, porque me da mucha rabia no acordarme. Marcos Fernández, eso. Marcos Fernández también como tercer delantero, que también lo han fichado ya, ¿vale? Diferentes perfiles, 24 jugadores en total en la primera plantilla, más unos cuantos del B que pueden acabar sumando. Bueno, diferentes opciones, ¿vale? Pero así se queda a mí reconstruyendo al Español de la temporada 25-26. Yo creo que hay bastante gasto, pero en consonancia con la venta de Joan García. En Español parece que se va a gastar pasta porque lo está haciendo por Roberto, lo va a hacer por Kumbula, lo va a hacer por Terrats. Quizás donde yo me he excedido un poquito más es en el tema de Marroca. No sé si se puedan gastar tanto en otro centrocampista, el cual para mí sería necesario. Creo que se necesita esa figura de mediocentro más posicional. Pero bueno, eso todavía está muy por ver. Yo creo que la plantilla se queda bastante completa sin haber hecho ninguna cosa exagerada ni ningún dispendio económico que no sea posible. Sino creo que ha quedado realista, pero mejorando el objetivo que tenía desde el inicio. Espero que os haya convencido. Así que también de construcción del Español 25-26.